Si tú te haces consciente de tu, por ejemplo, de tu tristeza, se te va a hacer mucho más fácil hacerte consciente o encontrar tu felicidad. Así de un día, pum, oh, ya estoy bien, todo bien, ya salí de la tempestad. No es solo sentirte triste, es perder el sentido de las cosas. Como, ¿para qué vivo si me voy a morir? Y da mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo. Siempre soñé con llegar lejos y hacer cosas grandes y salvar al mundo. Cuando tienes mucho dolor, se olvida que has estado bien. Ese instante no siento ansiedad, que en ese instante no siento depresión, que en ese instante veo la vida y valoro cada cosa que está a mi alrededor. Para mí eso es ser feliz. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio a De lo simple a lo extraordinario. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que es muy necesario que lo toquemos, y es sobre la depresión. Y el día de hoy nos visita también, Fredel Romano, que es madre de 3 hijos y que con 42 años ha transitado por un camino por el que creo muchas personas han y siguen recorriendo. Fredel es ingeniera electrónica por parte de la Universidad Iberoamericana, con una carrera en cine, una maestría en innovación. Ha tenido diferentes emprendimientos, desde uno de producción de fotografía, una casa productora en espacios digitales y una marca de lentes de sol llamada Mascot en diseño y producción. Hoy vamos a platicar también de una aplicación increíble y que yo creo que va a ser una herramienta de muchísima utilidad que fue creada también por Fredel y se llama Noumi. Eh, y nace a partir de esta experiencia, obviamente, de vida que ella tuvo, ¿no? Te quiero dar la bienvenida, Fredel, y te quiero dar las gracias por tu generosidad de venir a compartirnos tu historia de vida, que yo sé que no es fácil ir y volver a esos lugares, regresar, pero que estoy segura que cuando las personas te escuchen, les va a resonar o les va a servir para decir, si Fredel ha podido salir de ese lugar, yo también puedo, y vas a ser una gran inspiración para todos. Bienvenida. Gracias, gracias, Dani. Gracias por la invitación. Encantada. Pues yo quisiera empezar, a mí me gusta siempre empezar las preguntas para que nos hables sobre tu infancia. ¿Cómo recuerdas que fue tu infancia? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Y cómo era tu personalidad cuando eras niña? ¿Cómo viví mi infancia? Pues muy bonita. De esas infancias que tienes la suerte de que todo esté bien, rodeada de familia, de primas, tenía muchas primas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, una familia muy grande del lado de los dos lados de mi familia, familias unidas. Pues era una niña, me decían Fre loca, es lo único que me puedo acordar, flacucha y Fre loca. Pues creo que me habrán dicho así porque pues, actuaba a lo mejor de formas como diferentes a lo común. La verdad no sé cómo llegó ese apodo a mí, pero sí era una niña, me gustaba mucho jugar sola. Me metía a mi cuarto y cerraba y me ponía mis muñecas a enseñarles a hacer como si yo era la maestra, clases, soñaba mucho, era una niña que soñaba muchísimo, siempre soñé con llegar lejos y hacer cosas grandes y salvar al mundo, y eso era como lo típico mío de niña. Soñaba muchísimo, muchísimo. O sea, con esto nos estás diciendo que pasabas muchísimo tiempo en tu mente. Sí, todo el tiempo en mi Todo el mente. tiempo en tu mente. ¿Qué percepción tenías o qué era para ti, por ejemplo, en esa edad, ¿no? A como tú lo podías entender, ¿qué te representaba el exterior? Porque al pasar tanto tiempo en tu mente y en tu imaginación y en tus sueños y con este mundo imaginario con tus muñecas, me imagino que el exterior quizá te representaba algo. ¿Qué te representaba o qué te decías a ti? ¿Puedes recordarlo o el sentimiento, la emoción que tenías en ese tiempo? Era
era difícil para mí el exterior, pero no se notaba ni me daba cuenta yo tampoco. O sea, era como muy natural para mí. Yo estaba muy metida en mi mundo, pero para mí eso era lo que existía. No, en ese momento yo no comparaba a las demás personas. Sí me daba cuenta, por ejemplo, que había amigas que se hablaban todo el tiempo por teléfono de chiquitas y yo nunca hacía eso de llamarme por teléfono con mis amigas. O en la escuela siempre estaba yo adentro del salón. Eh, eh, no me gustaba salir mucho. Cuando ya era un poquito más grande estaba como que en la biblioteca, pero como siempre tenía amigos, muchos amigos y era de alguna forma popular en la escuela y todo, nunca noté que eso era algo raro, ni creo que sea algo raro, pero sí en ese momento no era consciente de qué me representaba el exterior. Yo lo único que recuerdo es que me gustaba el interior, quería estar adentro todo el tiempo. Me gustaba mucho, recuerdo que cuando iba así los domingos al club, por ejemplo, que teníamos ahí un club de golf, me metía dentro de las sillas, ponía sillas y le ponía encima como ¿Cubierta? como una toalla y me quedaba adentro Como así, casita, sí, ¿no? como que, Sí. pero horas y horas y horas y horas y soñaba, o me iba a la esquina en la alberca y me quedaba en un rinconcito así pensando y pensando, pero no tenía como muy una idea de que el exterior me diera miedo o que no me gustara. En ese momento cero era consciente de eso, lo viví muy tranquila, eso lo viví muy tranquila, nunca fue un problema para mí. Quizá te sentías más cómoda Sí, en y este feliz mundo, ahí, ¿no? sí, pero no había así algo que me llamara la atención, ni a mis papás, ni para nada, era como, pues así Así eres, soy, ¿no? sí. Su Sí, personalidad. sí. Los 11 años de edad, ¿qué representan para ti? ¿Qué pasa cuando tú llegas a los 11 años? Lo que pasa es que yo cuando cumplo 11 años, yo recuerdo que fue la primera vez que sentí lo que era la depresión, porque en ese momento se había muerto mi abuelo y no es de que yo estuviera muy cerca de él, porque no estaba muy cerca de él, pero por primera vez me cuestioné la vida. Yo no me la había cuestionado y de repente ya no existía una persona cercana a mí y una persona, dije, ¿cómo las personas se dan, se mueren? ¿Qué va a pasar? Y me acuerdo mucho, mucho, mucho que dije, ahí como mi mente empezó a darme pensamientos muy feos acerca de la vida sin sentir, o sea, era como sin sentido, como Ujú. ¿para qué vivo si me voy a morir? Y estaba yo muy chiquita Sí. y experimenté eso muy, muy, muy profundo. Es digamos, la primera vez que recuerdo que sí me tambaleé y sí sentí cosas muy fuertes. O sea, tú el hecho de que una persona esté y que una persona cercana esté y de repente ya no esté, que te refirió la muerte, es como, fue como un shock para ti, fue como una impresión, fue como o más bien te fuiste a tu mente, a un montón de cuestionamientos. Me fui a mi mente a cuestionamientos, porque realmente con mi abuelo no es de que tenía una relación cercana, Ujú. ni era la tristeza de perderlo como tal, sino era, ay, chin, que esto es verdad, o sea, es verdad que la vida se acaba, y sí recuerdo que empecé a cuestionarme mucho, y ahí cuando uno empieza con esos pensamientos tan recurrentes y intensos, te desgastas mucho tu mente y empiezas a experimentar lo que es la depresión. Ahí es cuando entran las emociones, o sea, este pensar y pensar y pensar y darle vueltas en un sentido, digamos, un poco negativo o muy negativo, abre la puerta a la tristeza. Le abre la puerta al sinsentido, Okey. eh, al cuestionamiento excesivo, y eso te da más allá de tristeza, porque ya luego vas identificando las diferencias entre una cosa y otra cosa. La tristeza se siente en un lado y el sinsentido en otro. Guau. Es como un ¿y para qué? Es Ujú. un cuestionamiento, todo te lleva a ¿para qué? ¿Para qué estudio? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué tengo amigos si voy a morirme? Entonces, ese para qué es todavía más fuerte que la tristeza, mucho más fuerte. O sea, yo de lo que he experimentado en mi vida acerca de la tristeza y de otras emociones, el sentirte deprimido te lleva, no es solo sentirte triste, es perder el sentido de las cosas, de la Ujú. vida. Y ante eso, la tristeza es hermosa, porque la tristeza te vuelve a hacer sentir, te vuelve, o sea, la tristeza de alguna forma es un sentimiento bonito, Por porque te hace sentir
que amor hacia algo, aunque sea, o sea, estoy triste porque no está, por ejemplo, esta persona conmigo, pero quieres que esa persona esté. El sinsentido, cuando ya estás en una depresión tan profunda, ya ni siquiera eso te importa. Wow. Entonces, O sea, puedo entender en lo que estás explicándonos que el sinsentido es como un vacío donde nada es nada y la tristeza te reconecta, te sí, conecta. exactamente. La tristeza hasta es bonita porque te haces valorar lo que sí tenías, por ejemplo, Ajá. o te hace valorar, dices, bueno, si lo volviera a tener estaría bien, pero el sinsentido es Eso es una muy cosa fuerte, muy fuerte, muy muy, fuerte. muy, muy, muy fuerte. Y me encanta que lo estés compartiendo, Fredel, porque las personas que no han vivido una depresión no entienden, ¿no? Cuesta mucho trabajo entender que, que, en qué lugar está esa persona que está teniendo la depresión, ¿no? Y entonces vienen estas frases que pueden caer en lugares comunes de échale ganas, tú puedes, sal adelante, y no están pudiendo entender, aunque así quisieran, ¿no? Este vacío del que ni siquiera te puedes agarrar de nada, ¿no? Es lo que yo puedo entender. Así se siente, como que no te puedes agarrar de nada y da mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo. Y, y cuando te enfrentas a eso por primeras veces, porque después de que ya eres experta en el tema, Sí. ya lo puedes entender perfecto y ya sabes que ese sentimiento va a ser momentáneo y que y puedes abordarlo de muchas formas, pero cuando son las primeras veces se pone muy difícil. Porque no sabes, no entiendes qué te está pasando. Claro, claro. Entonces, tú estás en esta edad que, pues, eres una niña, te estás sintiendo así. ¿Qué haces? ¿Cómo vives? O sea, ¿cómo? Porque, ¿cuánto duraste en este estado? Muy poco, la primera vez muy poco. Yo no recuerdo cuánto exacto, pero sí recuerdo que no fue muchísimo porque lo tendría como mucho más mapeado. Lo que yo me acuerdo en ese momento era esos pensamientos que no me dejaban en paz. Recuerdo que hablaba con un amigo y le decía: hay que fingir que estamos bien, vamos a sonreír y ya con eso vamos a estar bien". Y sí me recuerdo a mí a esa edad fingiendo estar bien, sonriendo, como si todo estuviera bien, pero por dentro yo me moría. Iba de regreso a mi casa, me acuerdo, y llovía, entonces yo por dentro cantaba la canción de Sol, solecito, para que salga el sol, Ah, porque yo sentía que si no salía el sol, yo ya no, o sea, como que ya no podía más. Entonces todo el tiempo cantaba la canción para que saliera el sol, para que yo creía que el sol me podía ayudar a estar mejor. No recuerdo que hayan sido muchos meses, a lo mejor habrá sido 2 meses y luego se me olvidó, que eso es lo que pasa mucho con mi tipo de depresión. Cada persona es diferente y yo pienso y he leído mucho sobre la depresión y he experimentado mucho sobre la depresión, creo que hay un mundo todavía por entender, no entendemos todavía mucho, pero una de las cosas que me pasa a mí es que estás mal, 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 mal y de repente como que te prenden un switch y otra vez todo vuelve a la normalidad, todo está bien, todo está y así me pasó esa vez, y las siguientes, así de un día, pum, oh, ya estoy bien, todo bien, ya salí de la tempestad, ¿no? ajá, y siempre había como un detonador, siempre había una circunstancia, y quiero juntar otra pregunta, que tiene que ver con tu personalidad. Porque yo sí he escuchado en varias entrevistas que he hecho de otros temas, que hay una cosa que se llama la hipersensibilidad. Y esto también nos lleva a vivir cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu diagnóstico y qué es lo que para poder entender, ¿no? A qué cierto tipo de personas puede afectar más, a cuáles no, etcétera, etcétera. A ver, a los 11 años no estaba diagnosticada para nada, Ujú. luego tuve otra depresión a los 15, que me puse muy, muy, muy triste, ahí también con un detonador, porque no siempre ha sido con detonador psicológico, es que hay como una diferencia, a veces es una cosa que te pasa en tu vida como una situación social, ¿no? Y dices, bueno, okey, perdí a mi novio, estoy triste, y de ahí caí en depresión. Sí. Pero a veces es algo biológico, o sea, dices, estaba bien y de repente empecé a sentirme mal, 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 mal. Yo con el tiempo y con tanta experiencia que tengo, me he dado cuenta a veces que tiene que ver
con unas medicinas que tomo, y no de depresión, medicinas externas Ah, que de ¿sí? repente me provocan, Oh. o con anestesia, o con una operación. A veces tiene que ver con muchas de esas cosas. Pero regresando al diagnóstico, en ese momento, no, a mis 15 años tampoco me diagnosticaron. Mm. Antes de casarme, como a los 18 años, también me medicaron, me dieron algo para la depresión, pero no como un diagnóstico como tal. Y así fui de depresión en depresión, tardándome mucho, creo que más de lo normal, en darme cuenta exacto qué es lo que tenía, qué tipo de depresión tenía, hasta que llegué a un doctor que ya me explicó, y hace pocos años ya me dice: "A ver, tu tipo de depresión es este, funciona de esta forma, y hay que cuidar esto, esto y esto para que no caigas, o caigas lo menos posible en episodios". Ajá. Y ahí fue donde por primera vez me dijeron: "Tu tipo de depresión es bipolar". Ah, okey, Que okey. hasta ese momento yo me eché muchísimas depresiones de que iban y venían, y yo, la verdad, sin conocimiento, ni la gente que me rodeaba tenía el conocimiento, ni los doctores, ni mis familiares, ni nada. O sea, no tuve la suerte de tener como esa información a la mano, la verdad. Guau, bueno, pero era complicado, ¿no? Sí, Porque, bueno, si estás dentro de la depresión, yo creo que cuesta muchísimo trabajo como desde el pedir ayuda, ¿no? Como desde el ¿qué hago? O como pensar como claramente, porque estás, a ver, dejas de pensar dime si estoy claramente. mal, exacto. Es lo primero que se te va, lo primero que se te va es la claridad. O sea, empiezas a pensar ya no claramente. Y entonces eso es lo que te mete en un mundo en donde empiezas a pensar, no claro, pero mucho, mucho, mucho. Porque cuando no estás pensando claramente, tienes como un mecanismo de defensa que tus pensamientos te tratan de ayudar. Pero entonces, ¿qué hacen? Te sobrepiensas, estás sobrepensando todo el. Como una Ajá, sobreestimulación que exacto, no. todo el tiempo estás tratando de compensar este sinsentido y esta no claridad. Entonces, como la estás tratando de compensar, empiezas a pensar más, 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 tratando de encontrar soluciones, más, 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 hasta que llega un punto en que literalmente explotas en tu mente. Entonces ya como que se te apagas, por unos momentos ya te apagas, de ahí viene la depresión. Por eso a mí, mi tipo de depresión siempre empieza antes con una sobreestimulación, con mucha ansiedad al principio. Yo ya reconozco, cuando empiezo a sentir mucha ansiedad, ya sé que si no me cuido, ya va a venir la depresión. cu- La depresión es cuando ya te apagas. Cuando ya es como, sí, pero te apagas, pero sigues como en este lugar de, ay, ¿cómo? No sé cómo explicarlo, porque Ya no, no quieres nada, ya todo, ya te duele la vida, te duele o te refieres como a la a energía, la okey, energía se te okey. hace así como que se te apaga, como que ya no tienes energía ni para pararte, ni para, crear algo, ni para platicar, ni mira, con decirte que a mí me costaba trabajo contestar llamadas de teléfono. O sea, una llamada que dices: "Hola", cuando estoy en depresión no puedo ni siquiera contestar una llamada. Cualquiera te dice: "¿Pero cómo? Nada más dices hola, ¿cómo?". Exacto. No hay forma, no hay forma, no hay manera, no tienes la energía de hacerlo. No lo quieres hacer, no lo puedes hacer, te cuesta, haz de cuenta que vas a contestar una llamada, pero que tienes 1 kilo o 1000 kilos de piedras encima de ti y tienes que contestar la llamada. Es Guau. es 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 la energía, sí, la energía se te hace así súper, súper comprimida. O también que cruza este pensamiento de, ¿para qué contesto? O sea, en ese vacío, Ni en ese siquiera el pensamiento te llega, para que me entiendas. guau, O sea, qué cuando ya estás fuerte. en un momento de tanta depresión, ya ni siquiera el pensamiento, ya el pensamiento es previo. Eso te metió en la depresión. Ya que estás en el. Ya, es como un shutdown, ¿no? Un Sí, de sí, apagarte, sí. okey, tú mencionaste la ansiedad. Ujú. ¿Cómo es un episodio de ansiedad para que las personas que no han vivido un episodio puedan identificar o puedan también empatizar y ponerse en el lugar de las personas? Una vez más, cada persona es Es diferente. diferente y la ansiedad a cada persona le viene diferente. La ansiedad creo que es más común que la depresión. Muchísimo más Mm. personas lidian con la ansiedad que con depresión. Mi psicóloga dice que la ansiedad es la prima de la depresión, pero como lo he experimentado yo, he tenido muy pocos ataques de pánico en mi vida, a lo mejor 1 o 2 en toda mi vida y no más, cuando normalmente los que tienen mucha ansiedad tienen Sí, muchos ataques de eso he pánico. escuchado. Yo no siento tanto eso, pero para mí la ansiedad es como algo aquí que te oprime y que estás así como
como que con miedo, con no puedes estar presente, estás todo el tiempo pensando en cómo lidiar con la situación actual. A mí es cuando yo tengo mucha ansiedad social, pero mucha, mucha. Y mientras estoy con alguien platicando, yo ya estoy pensando cuándo va a terminar esa plática, porque los minutos los estoy contando. Tengo tanta ansiedad que a veces tengo cronómetro para poder ir con una persona. O sea, voy con alguien y mis amigos que saben que es verdad lo que Sí. estoy viendo, es de 1 hora y pongo 1 hora. Y yo estoy tranquila de que cuando suene la alarma me voy a parar y me voy a ir. Porque la ansiedad me hace pensar que nunca va a acabar la plática, que nunca voy a poder salirme de donde estoy, Wow. que nunca voy a poder, o sea, eso te hace la ansiedad, como tener esos pensamientos de miedo excesivo por cosas tan básicas como una plática. Ajá. De ese típico que yo iba, me sentaba en una mesa y siempre en la orilla para salir corriendo. ¿De verdad? Siempre en la orilla, siempre no cerca de personas. No me gusta, por ejemplo, ir a lugares en donde hay muchas personas alrededor de mí. Todo eso es ansiedad, que dentro de lo que cabe es mejor que la depresión. Pero si vives esa ansiedad muchos días seguidos, caes en depresión cuando Claro. no te cuidas. Entonces, la ansiedad, si a personas como yo, si no cuidamos de la ansiedad, caemos en depresión. Wow. Porque la ansiedad te desgasta. Es cansadísima, debe de ser Cansadísimo, te cansadísima. Eso estaba desgasta. pensando. Entonces, toda esa energía Uf, que se va en la sí. ansiedad, en las palabras que voy contando de la otra persona, para ver si ya va a terminar de hablar, y entonces así se te va toda tu energía, pues ahí viene que ya te sientes después deprimido y ya son días o semanas para poder volver a salir adelante de no haberte cuidado de la ansiedad. Yo ahí lo que aprendí, que cuando empiezas que tienes que evitar los momentos que te generan ansiedad. Ahora no es tan fácil. Y No, la gente que me está porque escuchando tampoco va a decir, no, pero pues la ¿cómo ansiedad le no la hacen? genera nada. Es que a nosotros, os cuenta, a mí, hay veces que la ansiedad me la genera nada. O sea, estoy sin hacer nada, estoy tranquila en mi casa viendo una película y tengo ansiedad terrible porque, y si mañana no me gusta la película que hoy estoy viendo, y si mañana no me gusta la película que hoy estoy viendo, Esos son sí, ese es pensamientos un que pensamiento, sí. Y si Guau. hoy sí me está gustando la película, pero si mañana me siento y ya no tengo ninguna película que me guste, Mm. ¿cómo voy a vivir una vida que no puedo tener una película que me guste? Ya voy a acabar sin ver ninguna película y así voy a vivir toda mi vida, entonces, ¿para qué vivo? Guau. Así. No, me tienes impactada porque, uf, Sí, o sí. sea, uf. Entonces no está tan fácil, porque cuando la No, ansiedad te cero. lo genera, salir al público, bueno, no sales. Pero cuando la ansiedad te lo genera algo tan básico como esto, está muy complicado. Entonces, lo que yo hice es evitar lo que sí puedo evitar, Ujú. y cuando no puedo evitar ¿Que como este nos tipo quieres de cosas, compartir ¿qué algunas de las evito? cosas que evitas? Evito todo. Sí. Evito salir de mi casa. Sí. No, de verdad, yo vivo en mi casa el 90% de mi vida, de mi día. Wow. Estoy de ese 90%, el 70 en mi cama. Todo lo hago desde ahí. Wow. Ahí escribo, ahí trabajo, ahí tomo mis juntas, mi cama es mi lugar seguro. Me llama la atención que regresas a esta niña chiquita, De la cama. ¿no? De la cama y de la De la casita, casa. y de no salir, y de estar en su cuarto, y de jugar con sus muñecas. Sí. Vuelves a ese Yo llevo lugar. por lo menos 4 años o casi 5 sin salir un sábado. O sea, a lo mejor he salido de esos 5 años un sábado en la noche o 2 máximo. Wow. Y así me siento bien, me siento protegida, así me cuido, así, y soy feliz. A eso te iba a preguntar, o sea, en todo esto que nos estás compartiendo, que te agradezco de corazón, porque sé que no es sencillo, de verdad te lo agradezco. eh, ¿En qué momento el pensamiento puede llegar a callarse para poder vivir la felicidad o la tranquilidad o la paz? ¿Cómo puedes lograr acallar estos pensamientos? Porque, híjole, es bien complicada la mente. La mente, se habla mucho de que la mente es el ego y es esta voz que nos está diciendo qué hacer, cómo hacer, lo que, ¿no? Y muchas personas la separan como del ser, ¿no? Del ser, el ser espiritual de quien realmente somos, ¿no? Y que esta voz de la mente, a lo mejor se va a ver muy locochón lo que voy a decir, pero que esta voz de la mente es todo lo que nos han dicho durante el transcurso de nuestras vidas y que forma parte del ego que te dice esto no, esto sí, esto no. Yo como puedo visualizarlo ahorita con lo que tú nos compartes es como este diálogo, ¿no? Entre el no querer
hacer lo que esta voz te dice y que es esta voz que te está diciendo y te está llevando la ansiedad o está llevando el pensamiento negativo o te está llevando. ¿Cómo hace Fredel para, no? A ver, esténse quietos, ¿no? O sea, denme un momento de paz, quiero estar tranquila y quiero estar feliz. Bueno, primero decirte que lo logro muchas veces ya, pero no todos. Hay veces que no lo logro y me hundo feo, muy feo, pero después de tantos años de experiencia creo que he identificado algo muy bonito en la mente. Yo divido la mente en dos. Está la mente esta que hablas tú, que es como el ego, que es todo, muchos pensamientos que me llegan a la mente constantemente, pero ya los identifico como la mente, yo le digo la mente tonta. Sí, claro, es Y, tontísima. y o luego sea. tenemos unos pensamientos muy elevados, que también son pensamientos, que también vienen de la mente, pero son pensamientos muy elevados, hermosos, dan calma, son pensamientos mágicos, o sea, y luego yo ya puedo identificar cuando viene de acá y cuando viene de acá. Cuando viene de acá, el 70% de las veces hoy en día, a mis 42 años, ya puedo hasta reírme de ellos. Ajá. De verdad, yo no hay un día que no me diga mi mente a mí, no vales nada, o todo lo haces mal, o todos los días. Y ya me pasan y yo digo, la verdad sí lo hago todo mal. No soy un fracaso, la verdad sí. O podrías Sí, sí. decirle, la verdad no te creo, No, ¿no? no, sí le creo, porque es que también tienes razón. Porque es una parte de ti misma que no te gusta o que sientes que no has logrado. Entonces, sí creo que esa mente tiene su punto y hay que escucharla también. Nada más que he logrado como sí escucharla, sí ver su verdad, que sí tiene verdad, porque todo eso que te dices sí lo piensas también. Pero decirle, bueno, también está todo esto. O sea, está esta parte de la mente elevada, que también tengo cosas increíbles, así, pero sí, sí, pero sí. Y eso es lo que he logrado yo hacer muchísimo con mi mente y creo que de ahí salen cosas como el libro, de ahí salen cosas como la La aplicación, aplicación que ahorita vamos a que hablar te de. permites pensar, ya no pelearte contra el pensamiento, pero te permites pensar los feos que no te nos gustan, Sí. pero que son verdad, y cuando los piensas, es como si los pisas para poder entonces Como un pensar escalón, como un como, escalón. a ver, Comper, Ajá, ahí voy. porque si te la vives peleando con estos pensamientos, queriendo que no estén, te quedas aquí, en este nivel. Pues Pero cuando mejor los aceptas y dices, bueno, a ver, sí, la verdad sí, todo eso sí, y si lo piensas porque así, pues así soy, así lo pienso, y te pones encima de esos o sea, pensamientos. hablas de una aceptación. Es como una aceptación de todos esos pensamientos y no una aceptación ficticia. No, Real. de tu ser, de cómo eres, de Es en decir, verdad okey, que bueno. todo ese pensamiento que me llega, que no es bonito, que habla mal de mí misma, es verdad. También tengo todas esas cosas feas, también tengo todas esas cosas de las que carezco, de las que sí, pero también sí esto. Entonces, para poder ir hacia arriba, tienes que hacer las paces con esto. Y no las paces es borrarlo y es decir, no, esto yo no lo puedo pensar, esto no soy yo, no, sí soy, pero también soy esto. Entonces, eso es lo que a mí me ha permitido volverme altamente creativa, que no me peleo con estos pensamientos ni trato de eliminarlos, sino más bien los acepto como parte de mí también. Pero darles más fuerza y más valor a los Sí, a los cuando se demás, puede. ¿no? Y cuando no se puede, es aceptar esto, y de repente me decías, ¿cómo logras ser feliz, no? Bueno, a ver, logro ser feliz, yo no sé, yo soy muy numérica. Yo no sé las personas cuántas veces logran ser felices en el día o cuántos porcentaje, pero yo te puedo decir que logro ser feliz en el día un 20%. Y nadie es feliz todo el tiempo, la felicidad Sí, también es una pero para mí utopía ese muchas veces. 20% es maravilloso, porque esa felicidad que logro, ese 20% es muy genuina, es muy elevada, es una felicidad que no depende de nada externo Guau. y que solo llega así como un regalo. Y identificas ese 20% porque aceptas el 80%, el otro 80% que no. Y eso es lo que a mí me ha permitido valorar muchísimo. Entonces me preguntas, ¿eres feliz? Claro que soy feliz y soy muy feliz el 20% del día. Y con eso es suficiente porque soy conscientemente feliz. Y eso es muy hermoso. O sea, cuando soy feliz, estoy consciente que en ese instante no siento ansiedad, que en ese instante no siento depresión, que en ese instante veo la vida y valoro cada cosa que está a mi alrededor y es una felicidad muy consciente.
Entonces, por eso creo que sí te puedo contestar que eso para mí eso es ser feliz. Ojalá alguien pueda al 100% de su día, no lo creo, la verdad. No, ni yo, porque Pero en una no de esas, si sí confía, existe, ¿no? y si sí existe, qué padre, pero yo, esa es mi manera de ser feliz. Ajá, o sea, sí se puede llegar a conseguir estos momentos, y me gusta remarcarlo, porque habrá quien esté viviendo una depresión muy profunda y que crea que no hay esperanza, o que crea que no va a terminar, que ahorita vamos a ir a ese tema, o que crea que ahí se va a quedar para siempre. No, o sea, pasa, puede pasar y puedes llegar a tener estos pequeños momentos, o grandes momentos, o, ¿no? De poder disfrutar y de hacer conciencia. ¿Qué tan importante es hacer conciencia de tus emociones y de tus pensamientos en este tipo de procesos? O sea, en mi opinión es básico. Ujú, En mi opinión es básico. La conciencia es lo más cercano a la felicidad que podemos tener. Em, para mí la conciencia es como darte cuenta, si tú te haces consciente de tu, por ejemplo, de tu tristeza, se te va a hacer mucho más fácil hacerte consciente o encontrar tu felicidad porque puedes comparar o tu alegría. ujú, Cuando tienes muy digerido y muy consciente la ansiedad, cuando llega la calma la puedes ver también muy bien. ujú. Entonces, cada vez que tú haces consciente una emoción, en especial una emoción que no te gusta o que se siente fuerte, dolorosa, cada vez que haces consciente y la sientes, tienes más probabilidades de sentir el opuesto. Claro. Y eso para mí es muy importante, por eso siempre estar identificando honestamente y con valentía cada emoción que estoy experimentando. Y yo ya sé con mi experiencia que tengo que si estoy experimentando una emoción muy dolorosa, estoy muy próxima a experimentar algo lo contrario, justo. Ujú, Y entre más te permitas estar y vivir en el dolor sin rechazarlo, más te estás permitiendo vivir también en el placer sin rechazarlo. O sea, es como si fueran, ¿viste las bolas de Intensamente de la sí, película? sí, Cómo cada bola tenía la parte alegre y la parte triste. sí. Así siento que es justamente, o sea, es cuando tú te permites vivir esta parte triste, te estás permitiendo que esta parte feliz también se cree. Ujú, Entonces, y ya nada más es de repente poderle dar la vuelta. Entonces, exacto, entre más te exacto. permitas estar en ese dolor, y que no lo rechaces, sino que lo absorbas, lo sientas, lo vivas, lo aguantes, lo toleres, más estás creciendo tu capacidad de disfrutar también la vida. Porque finalmente ese dolor, esa emoción va a pasar, ¿no? Va a pasar, Termina. pero además de que va a terminar y va a pasar, está preparando al contrario, a la emoción contraria. Sí, para que la puedas sentir, ¿no? A Exacto, para que tope, la al puedas máximo, al de sentir, esto. para que la puedas vibrar también. O sea, esta emoción que duele está preparando la emoción justo contraria, que te va Ajá, a hacer te va a hacer sentir lo otro, lo pero tienes que otro. vivir así, como que tienes que aceptar las personas que no logran conectar con su dolor tan de una forma tan consciente, tampoco logran conectar con la otra parte, la parte como placentera Claro, y claro. bonita y feliz, porque no se permiten acá. Entonces, hay personas que vivimos como en esto, muy, muy extremos, en donde yo experimento la felicidad de formas muy extremas, pero también la tristeza de formas muy También. extremas. Hay personas que viven más planas y ahí voy a lo que decías de la hipersensibilidad, Ujú, que sí, que hay un tipo de personas que dicen mucho que se llaman paz, que son personas altamente sensibles. sí, Son personas paz, que me identifico mucho con eso, ¿no? Que tenemos como mucha sensibilidad ante todo, pero sí, también ante lo bonito y ante la claro, felicidad y la alegría y el amor, lo sentimos demasiado. Entonces, son como que aprender a vivir entre esas dos, en eso que soy como de extremos, y aprender a vivir con eso. claro. Nosotros siempre hemos como identificado mucho la depresión con el tema de quitarse la vida. Y Sí. yo quiero preguntarte si en algún momento, porque yo me imagino que el crecer tú como adolescente, en esta niñez, en estos episodios depresivos, todo, definitivamente no debe haber sido fácil. Debes de haber sentido dolores muy profundos y mucha impotencia de no poder salir de esos lugares. Ahorita me gustaría que nos hablaras sobre el sentimiento de la impotencia. Y en algún momento atravesó por tu mente en este sinsentido de la vida, el quitarte la vida, ¿por qué no lo hiciste? O si no cruzó por tu mente esto en tu caso. Nunca ha cruzado por mi mente.
por suerte. Qué bueno. Sí, por suerte, porque ni siquiera que creo que sea por algo que yo he hecho bien o que mis terapeutas o mi familia ha hecho bien, simplemente creo que es algo que no ha tocado mi puerta, la verdad, nunca. Pero sí he estado cerca de personas que lo han hecho y he estado cerca de personas que lo han intentado, o sea, que lo han logrado y que lo han intentado, y lo que me han dicho me hace mucho sentido porque puedo identificarme con ellas, el que me hablan, por ejemplo, que es un momento en el que te pierdes por completo a ti mismo y lo único que escuchas es, ya no vivas, ya para qué, ya haces más daño estando vivo, haces más daño. A mí eso, gracias a Dios, nunca, nunca lo he sentido. Siempre he pensado que la vida, que tengo que vivirla, o sea, Que vale la pena, ¿no? no que vale la pena, porque tengo una teoría y eso es lo que creo, que eso es lo que me hace a mí nunca tener ese pensamiento. A ver, compártenos. Porque yo tengo la creencia, desde muy chiquita, que no venimos a ser felices, venimos a aprender. Entonces yo digo, bueno, pues me tocó aprender con este dolor tan fuerte que a veces es la depresión. Le he hecho libros a la depresión, le he escrito cartas a mi maestra a la depresión, pero pues al final así me tocó, pero vine a aprender. O sea, nadie me dijo que aquí venía yo a ser feliz. Yo vine a aprender y estoy aprendiendo. Mi maestra hoy es la depresión, mi maestra hoy es la ansiedad, mi maestra hoy es etc, etc, etc. Pero yo vengo a aprender. Claro. Es como, ¿por qué te vas a quitar la vida si no estás haciendo la tarea, sí, ¿no? y tú sabes venirte a aprender. Entonces, Claro. por eso es que creo que por esa creencia, creo que a mí nunca he relacionado la depresión con quitarme la vida, pero me imagino otra persona que su creencia es vine a ser feliz, vine a disfrutar y está viviéndosela dificilísimo por la depresión, dice, ¿para qué vivo? Pero creo que a mí lo que me ayuda mucho es la razón por la que creo que yo estoy aquí, que es para aprender. Wow. Me voy a regresar tantito en el tiempo, porque tú nos platicaste que tú fingías o actuabas, ¿no? Que eras feliz y traías esto por dentro tan terrible. Y en tu casa, pues obviamente no se daban cuenta, ¿no? Porque lo hacías tan bien, ¿no? Soy buenísima. Yo también quería ser actriz. Mira, ya ves, pues a lo mejor eres mucho mejor que yo, porque no se daban cuenta, ¿no? Pero llega un momento en tu vida en que tienes que decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este momento? ¿Por qué eliges hacerlo? ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Y qué pasa, ¿no? En tu entorno familiar, ¿cómo afecta o no afecta? ¿O cómo manejan? ¿Cómo te dan contención? Te lo pregunto porque sí creo que va a surgir de aquí alguna herramienta que pueda ayudarle a alguien, De acuerdo. ¿no? Con esta pregunta. No, a ver, yo, no es de que nadie se daba cuenta de mí, o sea, creo que seguramente notaban cosas cuando yo estuve embarazada de mis 3 hijos, por ejemplo, estuve deprimida y como que mi mamá sí se daba cuenta un poquito, se daba cuenta eso, o sea, sí se daban cuenta, pero la última depresión que tuve fue la que sí como que guardé. ¿Por qué? Porque no era normal, o sea, con el embarazo era por el embarazo, con el otro embarazo era por el ¿Por la embarazo. cuestión hormonal Sí, o porque sí, me te daba sonaba? sí, pero terrible, me venía el embarazo Ah. todo el tiempo deprimida, ¿no? O sea, me costaba trabajo hasta lavarle los dientes a mis hijos, o sea, horrible. Ay, no, qué pesado. Horrible, 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 horrible. Y yo, es más, me hice una carta así gigantesca que puse en mi vestidor, no volverme a embarazar. Nació mi hijo y se me olvidó por completo que yo había puesto no volverme a embarazar, de verdad, porque era tanta las hormonas me hacían lo que querían, y cuando nacía mi hijo yo era la más feliz del mundo. Claro. En el instante en el que nacía, pero al revés normalmente es al revés, ¿no? Sí, Da sí, depresión sí, cuando posparto, sí, no, no, a mí todo el embarazo una depresión terrible de que me ponía así Ya no. letreros, ya no más, ya no más. Y nací ahí. No, yo sí, otro Sí, qué emoción, es padrísimo. entonces, bueno, o sea, creo que sí había algo ahí de que la gente medio que sabía un poquito, que caía en ese tipo de cosas, pero la última estuve guardándome mucho el dolor, mucho, 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 porque mis hijos ya estaban un poquito más grandes, ya se iban a la escuela, regresaban, y yo no quería que me vieran mal. Entonces yo pasaba todo el día en la cama llorando en ese momento, porque hoy ya vivo la depresión de una forma mucho más Claro. bonita, pero en ese momento era una muy, muy fuerte, muy feo. ¿Cómo duele una depresión? Ay. Perdón, si quieres contestar, No, sí, sí, sí. para entender, Es, para entender. es como si tienes un cuchillo enterrado en el corazón todo el tiempo, cada instante, cada segundo, no puedes respirar bien,
te cuesta trabajo caminar, hablar, tienes como 1000 cosas en la espalda, así sientes como así, como una sensación de que te falta poder respirar. Creo que eso es lo más así, o sea, se siente horrible, no puedes respirar profundo, te duele, la vida te duele, los segundos que pasan te duelen, segundos. Y ahí viene el sentimiento de impotencia, de quitarte eso, de arrancarte eso y no poder, y que esté ahí todo el tiempo, o no, o ni siquiera Es que se da el lugar para que aparezca otra cosa, Es como la que no, es impotencia. como un sentimiento de no puedo hacer nada, de impotencia, sí, pero es como, No me puedo ¿cómo mover. lo puedo explicar? No me quiero mover, no me puedo mover. Si salgo de mi cama va a ser peor. Necesito que algo me cuide, que algo me proteja, que algo me contenga, que ¿sabes cómo pensaba yo mucho? O sea, cuando estoy en esos momentos, Ujú. pienso que alguien ojalá me cargara y me pudiera acompañar a las cosas que tengo que hacer, Pero cargándote, cargándome, pero no nomás sosteniéndote. cargándome, es tanto la sensación, te juro que todavía no le puedo poner palabras, que no solo es cargarme y que mis brazos ni siquiera tengan que hacer el esfuerzo de mantenerse en la cargada, sino que se cayeran. Guau. Eso se siente, así como de, no nomás cárgame y déjame desvanecerme En ti, en ti, porque yo no pero puedo. pero que todo mi cuerpo se vaya de un lado y de otro lado y me explico. Sí. Así se siente. Guau. Es que no tengo palabras para explicarlo. No, pero así como Así, como nos lo cárgame, pero compartiste además me derrito hasta que caiga al piso, o al sea, piso. ya, o sea, no hay fuerza para absolutamente Eso se nada, siente. no hay guau, Eso es guau. lo único que puedo decir de cómo se siente, así se siente. No, gracias, gracias por compartirlo, porque sé que no es fácil, sé No, que no es sí. fácil, pero así vamos empatizando un poco, vamos entendiendo un Y vamos poco. encontrando las palabras. Yo quiero encontrar esas palabras para Exacto, poderlo describir. exacto. Tengo luego a mi alrededor gente que ya vive la depresión y que trato de ayudarlos. No encuentro las palabras, no Guau. puedo ayudarlos, sé lo que están viviendo, sé lo que están experimentando. Lo único que a veces digo es: "Abrácenlo". Lo único, abrácenlo, abrácenlo, denle O sea, amor. sí es muy importante sentir a alguien a tu lado que te acompañe, aunque sea en silencio, que no te diga A nada. veces cuando estás deprimida no quieres que nadie esté, Ah, pero okey, pero te da miedo que si alguien esté se harte de ti. Entonces, okey. ese O es que se vaya a ir, que o que se vaya, o que se harte de ti, entonces te da miedo hasta que alguien se acerque. Pero yo he aprendido que si tú le dices a la persona: "Nunca me voy a cansar de ti, nunca me voy a cansar, puedes estar triste toda la vida, de aquí a que yo me muera y voy a estar contigo", eso ayuda mucho. guau, Porque gracias. lo que más miedo le da a una persona que está deprimido es: "Y se va a hartar de mí". Entonces, no ocupas la ayuda del otro. No la ocupas porque te da miedo que se aburra de ti o que diga, bueno, ya está bien, estuviste triste una semana, 2 semanas, un año, 2 años, ¿cuánto más? Ajá, sí, Y tú claro. sabes cuando estás deprimido que no se va a acabar. Sientes que no se va a acabar. Entonces, cuando está la otra persona ofreciéndote la ayuda, no la quieres usar por eso, porque dices, es que esto Claro, no se me va a acabar nunca, se va a hartar de mí. Entonces, rechazas el amor, rechazas la ayuda, rechazas la compañía por ese miedo de y a veces ese miedo es inconsciente. claro. Entonces, ni siquiera lo tienes consciente por qué estás rechazando a las personas, por qué estás pidiéndoles que se vayan. No sabes por qué, pero es por eso, es porque tienes mucho miedo de que se harten de ti, de que se vayan, de que se vayan de por sí, o sea, Claro, entonces claro. mejor desde el principio ya es así como, Mejor no, para sí, tenerlas mejor, ahí, ¿no? O sí. sea, que sí regresen Sí, y que y sí. sí, efectivamente las personas también te tratan de ayudar, pero siempre como con reloj, como que aceptan que tu tristeza dure una semana, que dure un mes, pero ya cuando empieza a alargarse, ya es como de, o sea, Oye, ya ya. no, ya échale ganas. Pero a eso voy y por eso agradezco que hayas aceptado hacer el episodio, porque mi intención con el episodio es, yo tuve un hermano, como te comenté, que era bipolar y eran unas depresiones, y a mí me costaba entender que le diera miedo ir al baño, que mi mamá tenía que acompañarlo al baño. Yo decía, "Pues, si el baño está ahí, ¿no? ¿Por qué no se levanta de la cama?". Ahora ya entiendo y trato de empatizar, ¿no? Y trato de entender. Por eso mis preguntas van a ese lugar, porque se me hace súper importante y esto que acabas de decir es muy importante, porque si nosotros llegamos a comprender esto, podemos tener una comunicación con la persona que está en la depresión
mucho Muy más, asertiva. muy asertiva, y que le vamos a dar más seguridad y que se va a sentir a lo mejor y va a aceptar que a lo mejor lo acompañemos, Sí, ¿no? sí. Si Ahí. tú le dices: "No me voy a hartar jamás de ti, y entiendo Y que aquí estoy para tu ti dolor y puede durar para siempre, y lo acepto", eso, aceptar que la persona que amamos, que queremos, va a estar a lo mejor triste toda la vida, no importa, ahí estoy contigo, en tu tristeza toda la vida. Para mí eso hubiera sido muy importante, no es de que nadie me lo dijo, no pude yo tampoco pedir que me lo dijera. claro, No lo claro, tenía claro. claro, no lo tenía claro, pero yo hoy, si ya me encuentro con alguien así, es de, si dura toda la vida, yo sé que tú crees que va a durar toda la vida. Si dura toda la vida, aquí voy a estar toda la vida cuidando, toda la vida. Gracias, gracias. Tomen nota, porque esta es una información súper valiosa, súper valiosa. Quisiera que nos platicaras, porque quisiera hablar un poco de tu libro. Tú escribías en una etapa de tu vida que me compartiste que escribías como en clave, Sí. ¿no? Y ahí como que vaciabas todo lo que ibas sintiendo por este ocultar, no decir, ¿no? Manejarlo. Entonces, una de las maneras que tú tuviste fue descargar todo eso, que solo tú entendieras, y creo una amiga tuya, ¿no? Sí. Eh, Dice que entendí. Dice que entendía, pero quién sabe, a lo mejor la clave era tan Sí, sí, personal sí, que sí. no. ¿Quién Entonces, sabe? platícanos un poco de esa época y que esta es mi creencia, no sé, lo platicamos ya, de que eso te llevó a esto, ¿no? A esta relación de ahora poder escribir un libro que todos podemos entender y en el que nos compartes, pues son pensamientos, son ideas de toda tu experiencia que has tenido, que me acabas de traer el libro y en la ojeada que le di, la verdad, se los recomiendo muchísimo, está hermoso, además de que tiene unas ilustraciones lindas, vi por ahí varias frases que dan esperanza, que explican, ¿no? Todo este proceso, esto que nos estás compartiendo, pero de una manera, pues, más linda, poética, ¿no? Poética. Como más sentida, ¿no? Te platico del libro, o sea, justo lo que hablábamos sobre lo que te contaba del pensamiento tonto y el pensamiento, no me gusta decirle tonto, pero bueno, y el Sí. pensamiento elevado. Todas Ujú. estas frases vienen de mi momento en el que me siento como con un pensamiento elevado. Y por eso yo siempre digo que yo no escribo, sino que la vida escribe a través de mí, porque yo voy normal caminando y de repente, ¡pum!, una frase que digo: "Guau, esa frase", y la escribo. Padrísimo. Pero sí, en un inicio, cuando yo era chiquita, escribía todo el tiempo, escribía lo que pasaba por mi mente, por mi Ajá. corazón y por todo, pero lo hacía en clave. Entonces, yo tenía una forma de escribir todo en mayúsculas, seguido, 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 seguido. Cada letra era una letra, otra, 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 sin nada de espacios, pero si cuentas, o sea, Claro, cada son las ajá, ajá. o sea, había una clave ahí para poder descifrar todo. Y Guau. así escribí por muchísimos años. Y tú dices que eso tiene que ver con Yo creo, por ahí. sí tiene que ver, porque eso lo hice muchos años y lo dejé de hacer. Y ya luego, ahora sí se me acomodaron las palabras bonito y todo, y pude hacer este libro, y ahora estoy haciendo otro muy parecido a este. Ah, qué Sí, bien, qué y otro, bueno. y otro. Estoy haciendo Ajá. 4 libros. Ah, padrísimo, padrísimo. Bueno, y entonces este libro, o no el libro, o sea, todo este proceso, ¿cómo llegas a crear una aplicación? A ver, Sí. platícanos eso. ¿Cómo llegas a crear la aplicación? ¿Cuál es tu intención? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la aplicación, bueno, es KnowMe, es una aplicación, que nos permite hacer registro emocional, y llego a ella porque en mis últimas depresiones, que yo creía que iba a ser la última y no, ya tuve 3 después, todo mal, pero bueno, antes sí decía: "En mi última depresión", Sí. no, no. Bueno, en esa depresión que sí fue por mucho la más fuerte, yo tenía como esta sensación de nunca voy a salir de aquí. ¿Fue la más fuerte por tiempo o Por tiempo, o por estuve cómo no, por estuviste? tiempo, estuve muchos años muy mal, o sea, Ujú. pero era como era funcional de alguna forma, pues, me la viví así 3 años y ¿Cómo es medio. una depresión funcional? O sea, ¿cómo? Es que, a ver, yo todas mis depresiones de alguna forma han sido funcionales, porque he podido salir, he podido llevar a mis hijos al doctor, he podido ir y venir. Hay depresiones en donde la persona se paraliza por completo, por Okey, completo, por sí, completo. No salen de la cama y no se bañan por meses. sí. Entonces, las mías de alguna forma son funcionales, pero cuando todavía son más largas, como 3 años, Ujú. aprendes a arrastrar ese peso. O sea, lo arrastras, vas a todos lados con él.
Yo tengo ahí en ese libro escrito la mejor forma de lidiar con el dolor es llevarlo contigo hasta que se canse de acompañarte. ¡Ay, me encanta! ¡Wow! Me encanta. Que arrastrarlo no te Sí, no, ya, que se canse y se vaya. pero se cansa, de repente se cansa, ¿no? Cuando tú tienes una depresión de las que puedes avanzar. Claro. Y hay gente que no puede lograr eso. Pero entonces en eso, yo en esta depresión, mi pensamiento era, de verdad, esto ya nunca se te va a ir. Esto ya te quedaste sintiendo este peso, arrastrándolo Y no se toda la vida. Ya, te amolaste. Entonces empecé como a registrar. Dije, no, a ver, espérame. Yo me acuerdo que en la mañana sentí un poquitito de paz. No, no es cierto, tú no sientes paz nunca, tú siempre tienes este peso y este cuchillo atravesado en tu corazón. No, a ver, voy a empezar a anotar. Y empecé en Excel, abría mi compu, cada hora me metía, abría la compu y ponía, de 8 a 9 de la mañana sentí, yo soy muy numérica, 2 de paz, 7 de ansiedad, 4 de así. Cada hora lo fui haciendo. Luego fui, no nada más poniendo las horas, fui poniendo las personas que me provocaban esto. Entonces empecé a hacer una tabla de personas, calificaba a las personas y una tabla de emociones, calificaba las actividades y entonces empecé a graficar todo eso. Wow. Entonces me empiezo a dar cuenta de que sí había ahí, por eso hablo de mis porcentajes, porque yo ya puedo ver con porcentaje cómo pasó el día. Y empezaba a ver como de tal persona me provoca esto, pero me provoca esto los lunes, pero el miércoles ya no me lo provoca, pero luego el jueves, empiezo a identificar patrones de todo, y así empiezo a generar lo que después fue la aplicación. Yo mis momentos de más tranquilidad en el día era cuando abría mi compu, hacía conciencia de lo que sentía, lo registraba y por un segundo sentía tantita paz. Luego otra vez llegaba el dolor y otra vez llegaba la ansiedad y otra vez llegaba la depresión, pero por momentos en donde yo registraba me daba cuenta que me sentía muy bien. Entonces empecé a hacer esto, luego me empezó a dar flojera, abrir la computadora y empecé a hacerlo me hice yo a mí misma solita una app sencilla. Y ya luego llegó mi hija un día y me dijo, mamá, tengo ansiedad. No, Yo digo, ay, no. no, No, sí. no. ¿Cuál fue tu conversación interna al escuchar esta noticia? Híjole, o sea, yo también soy mamá y trato de ponerme en tu lugar de que has venido con este proceso tan complicado y doloroso y difícil, que ha tenido sus buenos momentos, pero finalmente es la realidad, ¿no? Y que llegue tu hija y te exprese esto, ¿qué pasa contigo dentro de ti? La verdad, sí, o sea, si me dieran a escoger cualquier cosa que les herede a mis hijos, lo menos que les heredaría sería la sensación esta de depresión y ansiedad ahora, pero la verdad considero que ansiedad tienen muchísimas personas. O sea, entonces para mí es como, bueno, es normal, o sea, de alguna forma la ansiedad es normal. Más común, Es ¿no? común. Entonces sí, le dije, ¿qué sientes? Y ya me explicó lo que sentía. Sentí feo porque sé el dolor que es. Exacto. Todos sabemos, creo que la ansiedad, creo que la hemos vivido muchísimos. Sabemos que se siente feo y que una niña de 14 años se acerque, te diga eso, Sí. se siente feo. Sí. Pero por otro lado, en ese momento me dijo, quiero hacer tu aplicación para llevarla a mi escuela. Y ahí fue cuando se nos ocurrió hacer la aplicación como para compartir. ¿Qué se hace exactamente en la aplicación? O sea, ¿cómo funciona? O sea, tú hoy en la aplicación entras y registras cuál es tu estado anímico, que se divide como en 5. Ahí es como mal, muy mal, mal, neutral, bien y muy bien. Nada más tienes que cerrar los ojos y decir, ahorita cómo me siento de estos 5. Parece muy fácil. No tienes una idea cuántas veces te mientes a ti mismo. Sí. Porque dices, estoy con mis amigas, me siento bien. No me siento, no me siento bien, Sí. me siento muy mal. Pero Sí. entonces, esa es la primera cosa que tienes que cuestionarte a ti y hacer consciente es cómo te sientes en el rango de muy mal a muy bien. De ahí pasas a registrar con quién estás y qué actividad estás haciendo y luego ya las emociones en específico. O sea, ya si cada emoción, si sientes amor, si sientes alegría, si sientes frustración, si sientes, yo tengo como unas 30 entre emociones y sensaciones. Y ya dices, siento esto y luego te pregunta, ¿qué tan intenso? Porque muchas veces estamos enojados y al otro día nos enojamos más, ¿no? Sí. Entonces decimos, no, a ver, hoy sí estoy muy enojado, lo de ayer no era enojo, lo de ayer era incomodidad. Entonces empiezas a aprender de ti, empiezas a aprender de tus emociones y empiezas a identificar mucho más y tu lenguaje cambia, porque ya no es estoy frustrada, ya es ahorita estoy incómoda, ayer sí estaba frustrada.
Ayer estaba súper enojada, hoy estoy solamente poniendo un límite. Cositas así que empiezas Súper como importante, a súper ser mucho más importante. consciente. Entonces empecé a hacer la aplicación y ahí dije, bueno, pues si ya lo voy a compartir, mi hija luego me abandonó, me dijo, yo ya Como estoy buen bien, adolescente. como buena adolescente Sí, y como también como lo que nos pasa a todos los que tenemos ansiedad. Cuando tenemos ansiedad queremos hacer todo sí. para combatirla, para que no me vuelva a pasar, pero cuando sales de la ansiedad y otra vez estás ¿Te bien, se te sientes bien? olvida por completo que tuviste, Sí. hasta se te olvida tanto que si alguien tiene ansiedad dices, ay, no es tanto, ay, ¿para qué? No sé qué. ¡Ay, no! Se te hacía, Ah, sí, se te olvida por completo. Nada más cuando estás pasando el dolor es que te vuelves lo suficientemente empático. sí, Cuando se te va el dolor, se te olvida la empatía. Entonces, cuando este dolor, gracias a la vida, se repite muchas veces, aprendes ya a ser empática todo el tiempo. claro. Pero a mí mismo me pasaba que en la depresión de alguien más, en mis primeras depresiones, después de yo haber vivido lo que sentía, lo que ¿De veras? se me olvidaba Wow. y juzgaba a la otra persona. Wow. Impactante, Sí. impactante cómo el dolor cuando no lo tienes presente se olvida, pero también al revés, cuando tienes mucho dolor, se olvida que has estado bien. Entonces, eso hace que tu pensamiento siempre sea como de, como estoy hoy, yo le llamo el eterno, o sea, bueno, todo el mundo habla del eterno presente, ¿no? Pero yo soy mucho de decir, cuando estás en un momento, crees que ese momento ha sido así siempre. Y la aplicación me ayudó a identificar que no era así. Y empecé a identificar momentos buenos en el día, momentos en los que estaba mejor y a tomar mejores decisiones, porque cuando estás pasando un momento difícil tomas decisiones a veces equivocadas para salir rápido de ese dolor Claro. y el llevar un registro constante de lo que estás sintiendo, tanto en tus momentos placenteros como en tus momentos dolorosos, te hace al final del día, al final de la semana, al final del mes, recabar información muy valiosa y real, ahí sí real, Claro. porque te está dando todo un panorama mucho más amplio que basarte en un momento de dolor o en un momento de alegría. A veces en un momento de alegría y de felicidad y de plenitud acabas también tomando decisiones ¿Qué? muy absolutas Sí. y que pueden afectarte después, pero como en ese momento estás bien, se te olvida que estuviste mal y empiezas a tomar, o sea, las decisiones las tomas las tomas más equivocado cuando lo tomas en el momento, pero cuando ya tienes reunido toda la información de todos estos días y más analizado, acabas tomando decisiones más conscientes. Yo creo que esta aplicación da esperanza para los momentos oscuros, porque ahí te puedes dar cuenta que también has estado bien, Sí. ¿no? Y eso se me hace, pues, Eso es en lo que más ayuda, en darte cuenta, tú te metes a la aplicación y dices, no, espérame, hoy me siento que nada vale, que todo está mal, pero yo ayer puse, aquí dice que me sentí en paz o que me sentí ujú, con mucho amor o que ujú. acá está registrado. Te cuento una anécdota Sí, rapidísima, claro, eso, adelante. eso te va a encantar. Cuando yo empecé a desarrollar la app, yo tenía a alguien que me ayudaba a todo lo del código Ujú. y cuando la empecé a llenar, te digo que yo llevaba años de experiencia en mi Excel. Y con todo y todo, la llenaba y me veía mis gráficas en la semana. Y si en ese momento yo estaba mal, decía, no es cierto, yo no puse que me sentía bien ayer. Le hablaba al desarrollador, al del código, está mal, algo estás haciendo Ajá, mal. te Dice, equivocas. no, está bien el código. Yo no registré ayer que estaba bien. Yo no me he sentido bien en mucho tiempo. Yo no me he sentido bien en mucho tiempo. No, sí está bien el código, sí está bien. Entonces, ¿qué crees que empecé a hacer? Empecé a hacer mi app, a llenar mi app y a la par, en notas, iba escribiendo tal, 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 para corroborar y bueno, cuando volví a estar mal, decía, no, yo no estuve bien, hoy sí estoy segura que no estuve bien toda la semana, me metía notas, lo mismo que mi app, y yo Guau. creía firmemente que no había tenido un momento bonito en mi Pero vida. eso me impacta de la mente. Sí, es que No me sí, es la inventes, o mente sea, está tonta, la tonta, la mente la tonta, mente exacto, tonta. la que no quiere ver, la que va de Sí, sí, que estuviste bien y que puedes estar bien y que te quita es esa impactante. esperanza, Y te ¿no? estoy diciendo de mí que llevo años de experiencia. Ya hoy sí ya no me pasa. Pero hace 3 años, 2 años todavía me pasaba. Que yo o sea, a mí misma decía, no puede ser, esto es un error de código, esto es un error de programación. Guau, Imagínate qué guau. tan fuerte y tan poderosa es la mente diciéndote algo, qué tanto le creemos a nuestra mente. Ujú, exacto, Impactante. exacto. Por eso es tan importante el registro, para decir, hoy me estarás diciendo lo que me quieras decir, pero aquí está registrado. Y yo pienso, porque sí lo he visto como muy recurrentemente,
que esto del celular, de las redes sociales, de en vez de hacer una llamada telefónica, mandar un WhatsApp, hemos perdido el contacto, pero también hemos perdido el contacto con nosotros mismos y con nuestras emociones. Por eso se me hace tan importante esta aplicación y te agradezco infinito que hayas venido porque el abrazar nuestras emociones, el reconocerlas en nosotros, es un arma súper poderosa y valiosa para estar bien, porque nos hemos desconectado de nuestras emociones, nos la pasamos evadiendo, por eso tanto adicción a cosas, por eso, perdón, no queremos voltear a ver porque no reconocemos en nosotros. No queremos aceptar que realmente estamos sintiendo esto y además confundimos las emociones. No es enojo, es tristeza. Y entonces andamos por la vida enojados, pero es una tristeza profunda que traemos por dentro. La tristeza se refleja en enojo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender a las emociones y las empezamos a aceptar en nosotros, ¿qué es lo que estás haciendo con todo esto? Me parece maravilloso, maravilloso. Y por cuestión de tiempo, porque podríamos estar platicando aquí muchísimo, eh, quiero hacerte 2 preguntas para ir cerrando. Primero quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Fredel en el futuro? Ay, hermosa. La veo hermosa, ¿no? Me encanta. Veo, creo que estoy ahorita desarrollando software, todo lo que es software Ujú. para el desarrollo personal. Todo es desarrollándolo con mi experiencia. Entonces, he crecido mucho como ser humano Guau. en todos estos años, muchísimo, muchísimo. Me veo en próximamente desarrollando ya hardware, ya cosas como mucho más tangibles que nos puedan y me puedan ayudar a entender las emociones medidas desde fuera, Ujú. más que desde la conciencia, sino ya como algo externo que nos ayude con eso. Y de ahí me veo investigando, muchísimo, muchísimo investigando sobre toda la información que se está reuniendo, porque con toda esta aplicación de alguna forma, no en lo individual, pero en lo general, en lo grupal, estoy recabando muchísima información de las emociones de las personas. Entonces, todo eso me veo estudiando en unos años y así veo a Fredel en unos años. Me encanta, yo creo que sí, seguro Sí. así te vamos a ver. Y ya la última pregunta que quiero hacerte es, ahora, en el lugar en el que te encuentras en tu vida, en tu proceso personal, después de haber vivido todo esto, si estuviera aquí sentada Fredel de 11 años, en este momento oscuro, ¿qué quisieras decirle? Ay, a mi Fredelita le diría, está increíble lo que te espera. Aunque vas a sentir esto que estás sintiendo ahorita, lo vas a sentir muchas veces, muy intenso, muy por mucho tiempo, es tu gran maestra. Y créeme, así le diría a Sí. Fredelita, que esa maestra te va a dar la empatía que necesitas para ser una buena persona, para construir cosas valiosas, para ayudar a la sociedad. Esa es la maestra que te tocó y ámala. A eso le diría a Frederito, de Me 11 años. encanta, me La encanta, maestra es la depresión, pero vale la pena. pero vale la pena todo, me fascina. Sí. Pues muchas gracias, Fredel, por abrirnos tu corazón y compartir tu historia. Gracias por enseñarnos que se puede ser valiente y enfrentar los momentos más oscuros con aceptación y condición emocional. Gracias porque nos regalas un rayo de esperanza en los sitios más tristes y dolorosos. Gracias porque a través del conocimiento de tu mente nos das herramientas muy valiosas para tenerlas a mano y creer en nosotros mismos. Gracias porque nos muestras que un viaje de 10,000 kilómetros hacia la luz comienza por un solo paso, que entendernos es esencial para conocernos y desde la compasión poder abrazarnos, sabiendo que es importante salir de la tristeza para lograr tener momentos extraordinarios. Vale la pena. Vale la pena. Gracias, Muchísimas Claudia. gracias. Gracias a ti por la invitación, por escucharme, por tu tiempo. No, la agradecida soy yo. Y recuerden darle like, suscribirse, compartir el episodio. Estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas. Esta información es de mucho valor. Compren el libro, está hermoso. También es una gran herramienta. Y bajen su aplicación. Por el momento es gratuita, Es ¿verdad? gratuita y va a ser siempre gratuita. Va a tener una parte premium, pero todo lo demás es gratuito. Pues, ¿qué más? Por ahí pueden empezar. Entonces, tengan esperanza,
no todo es para siempre y estoy segura que si hacen estos pequeños pasos van a salir del lugar en el que están. Nos vemos a la próxima.